Shalom en Masejet Yome, la página Haf Amud Aleph, estamos en la séptima línea en la Mishnah. Dice la Mishnah, Bechol Yom Toumin et Amizbeach. La Mishnah habla de la mitzvah de Trumat Adeshen, que cada día un Cohen sube al Mizbeach y coge con una machtá, como una pala, de el Deshen, quiere decir todos los korbanot que se quemaron sobre el Mizbeach, como la ceniza que queda es llamada Deshen, y coge de esa Deshen con la machtá mínimo la cantidad de melokumtzo, de un kometz, y baja con ese Deshen y lo pone en el este, al lado del Mizbeach, en el este del Mizbeach. Y también sabemos que de forma milagrosa ese Deshen desaparecía dentro del piso de la Azara. De todos modos, eso es la mitzvah de Trumat Adeshen, que hay que hacerla todos los días. Y la Mishnah habla de qué tiempo se hacía esa mitzvah. Dice la Mishnah, Bechol Yom Toumin et HaMizbeach Bekriat HaGever, cuando el Gever corre, llama. Después la Gemara va a decir, va a traer una machloket si se refiere a un gallo o a una persona. De todos modos, cada mañana a ese tiempo, o samujlo, o cerca de ese tiempo, ben lefanav, ben leharab, o antes de ese tiempo, o después de ese tiempo. Y de todos modos, es un tiempo un poco antes de amanecer, antes de Alot HaShachar, se hacía Trumat Adeshen, eso es durante todo el año. Ubeyom HaKippurim michatzot, en Yom Kippur se hace Trumat Adeshen en la mitad de la noche, por la debilidad del Kohen Gadol, para que él tenga tiempo de descansar entre los trabajos. Entonces adelantaban el Trumat Adeshen a la mitad de la noche. Ubaregalim me'ashmura arishona, en los regalim, que hay muchos korbanot, que hay mucha gente de Am Israel, entonces se adelantaba aún más la Trumat Adeshen y se hacía al final de la Ashmura Rishona. La noche tiene 3 Ashmurot. Al final de la primera Ashmura, que es decir, en el tercio de la noche, primero se hacía Trumat Adeshen. Y la razón es, como así que la Mishnah dice, Velo hayta kriyat hagever magat ad shehayta azara mele'am Israel. Como había mucha gente, entonces antes de que era el kriyat hagever ya se llenaba la azara de Israel. Entonces vemos que en los regalim había mucha gente, entonces había muchos korbanot, entonces adelantaban la Trumat Adeshen. Rashi explica que hay que también coger del lugar donde se quemaron los korbanot. Después de hacer Trumat Adeshen, se pasa todo el Deshen a lo que es llamado el tapuach, que estaba sobre el Mizbeach. Y como hay muchos korbanot en los regalim, entonces hay mucho trabajo, entonces adelantan la Trumat Adeshen. Sigue la Gemara, trae una Mishnah en Masejet Zvachim, Tnan Atam Evarim Shepak'u Me'al Gabei HaMizbeach. La Mishnah habla de partes del korban que hay que quemarlas, sacrificarlas sobre el Mizbeach. Y qué pasa si por el calor tan fuerte en el Mizbeach, en Pak'u, quiere decir saltan del fuego. Entonces, Evarim Shepak'u Me'al Gabei HaMizbeach, si es Kodem Chatzot, si ocurrió antes de la mitad de la noche, Yachzir, hay que devolverlos al fuego. Umoalim Ben, como todavía hay mitzvah de quemarlos, entonces todavía hay la prohibición de Meilá, de usarlos, de tener cualquier beneficio de esas partes. Leachar Chatzot, pero si ocurrió después de la mitad de la noche, Lo Yachzir, ya no hay que devolverlos, es considerado que ya se cumplió la mitzvah de quemarlos. Ve'en moalim ben, como ya se cumplió la mitzvah, tenemos la regla que cada cosa que se cumplió ya la mitzvah, no hay en eso la prohibición de meila. Ahora, si es una parte del korban que todavía está el basar, todavía está la carne del korban, siempre hay que devolverlo al fuego. Si es una parte que ya se volvió carbón, es decir, se quemó por completo y se volvió deshen, obviamente ya no hay que devolverlo más al fuego. Estamos hablando en un caso que es considerado que es shaltabo, que el fuego ya lo controló, quiere decir que ya se secó por completo y se volvió como madera por el fuego, pero todavía no se ha vuelto carbón. En esas situaciones que está hablando la Mishnah, si hay que devolverlo o no hay que devolverlo, y depende si ya pasó la mitad de la noche o no.
Pregunta la Gemara Minani, ¿de dónde aprendemos que depende si pasó la noche o no pasó la mitad de la noche? Amarav dice Rav, Ketuv Echad Omer, un pasuk dice, Kol alayla ve'ektir, que toda la noche hay que hacer aktar, que decir, toda la noche hay que poner sobre el fuego. Ahora en el pasuk no dice la palabra ve'ektir, sino se aprende de lo que se ha escrito en el pasuk. El pasuk es escrito, Hi aola al mukda, kol alayla, al mukda, sobre el fuego toda la noche. Desde ahí aprendemos que durante toda la noche hay que ponerlo sobre el fuego. Eso es por un lado. Ve'ketuv Echad Omer, por otro lado, el otro pasuk dice, el pasuk enseguida, que sigue el pasuk que mencionamos antes, dice Kol alayla veherim. Quiere decir, el segundo pasuk enseguida no dice la palabra toda la noche, pero lo que está escrito en el primer pasuk de Kol alayla se refiere también a lo que está escrito en el pasuk enseguida, y en él está escrito veherim. Veherim et adeshen asher tochal aesh, etc. Entonces, también aprendemos que por otro lado, durante toda la noche, veherim. Veherim es la mitzvah ya de Trumat HaDeshen, que se hace después de que se quemaron las partes de los korbanot. Entonces, aparentemente una contradicción. Por un lado, toda la noche hay que ponerlo sobre el fuego. Por otro lado, decimos que toda la noche se puede ya hacer el Trumat HaDeshen. Dice la Gemara, Akeitzad, dice Rav, ¿eso qué quiere decir? Entonces, los psukim que nos enseñan, Halkeu, Chetzio le'aktara, vechetzio le'arama. Eso nos enseña que hay que dividir la noche en dos. Mitad es para sacrificar, que se volver las partes del corbán sobre el fuego. Y en la otra mitad es que se cumple la mitzvah de Trumat HaDeshen. Y entonces, si se cayó del fuego, si salió del fuego una parte del corbán, no hay que devolverla. Y como mencionamos, es en esa situación que ya se secó, todavía no se ha vuelto carbón. Pregunta la Gemara a la explicación de Rav. Meitiv Rav Kahana. Vimos en la Mishnah de nosotros, Bechol Yom Tomin et HaMizbeach Bekriat HaGever O Samuch Lo Ben Milacharav Ubeyom HaKippurim Mechatzot Ubaregalim Me'ashmura Arishona. Dijimos que en los regalim, cuando se hace Trumat HaDeshen, antes de la mitad de la noche, se hace en el tercio de la noche. Veis al Kadaitach Mechatzot Deoraita y si es una enseñanza de los psukim, que solo desde la mitad de la noche empieza la mitzvah de Ve'erim, la mitzvah de hacer Trumat HaDeshen, Eichim Makdiminan. Entonces, ¿cómo nos adelantamos y hacemos la mitzvah de Trumat HaDeshen antes de la mitad de la noche? Ahora, la Gemara sigue y dice, Ve'eichim Me'achrinan. También pregunta, ¿y cómo nos retrasamos más de la mitad de la noche? Porque vimos que durante todos los días se hacía la mitzvah de Trumat HaDeshen antes de amanecer y no desde la mitad de la noche. Rashi dice que esa parte no debe estar escrita, él la borra, por eso está en paréntesis. Y él dice, ¿cuál es el problema de retrasarse? Si tenemos toda la mitad de la noche de en adelante para hacerlo, ¿cuál es el problema de demorarse? Entonces él lo borra. Tosfot dice que sí hay que decirlo, sí hay que escribirlo, y él explica que si hay un tiempo que la Torah definió desde la mitad de la noche, entonces, como tenemos la regla que es Rizin Makdimin le mitzvot, que siempre el que se preocupa de hacer sus comidas debido, se apura en hacerlo inmediatamente cuando se puede, deberíamos hacer el Trumat HaDeshen todos los días desde la mitad de la noche. De todos modos, la Gemara queda con preguntas sobre la explicación de Rav. Si entonces dice la Gemara, el amar Rabbi Yohanan, dice Rabbi Yohanan, y mashma sheneemar, de lo que está escrito en los psukim que mencionamos, Kol alayla, toda la noche, que la mitzvah de Trumat HaDeshen, según Rabbi Yohanan, quedamos que la mitzvah de Trumat HaDeshen es durante toda la noche. Ahora, si está escrito ya Kol alayla, entonces sabemos que es toda la noche. Einio de Ashu ad boker, yo ya sé que es hasta la mañana. Umat Talmud lomar ad boker, entonces, ¿por qué en el pasuk está escrito toda la noche hasta la mañana? Si está escrito toda la noche, yo ya sé que es hasta la mañana. Entonces, ¿por qué la Torah dice ad boker, hasta la mañana? Ten boker le bokro shel laila. Eso viene a decirte que tienes que darle otra mañana, que sea otro tiempo que divide la noche. Y como la Torah no dice exactamente cuánto, tenemos que decir que es algo definido, quiere decir la mitad de la noche. Entonces, según la explicación de Rabbi Yohanan, es así. La mitzvah de Trumat HaDeshen es durante toda la noche. Es toda la noche, no es de la mitad, sino toda la noche. Obviamente tiene que ser en algo que ya se volvió Deshen, ya es considerado que está quemado por completo. Ahora, entre paréntesis, según Tosfot, si es toda la noche, entonces ¿por qué no hacemos más Deshen en el principio de la noche? Si él dijo que Zrizin Makdimim Mitzvot, entonces eso no es difícil. Explican que según Tosfot,
Obviamente, como en el principio de la noche todavía la mayoría de los korbanot no se han quemado, entonces obviamente no ese es el tiempo adecuado. Entonces, si ya no hay un tiempo de hacerlo inmediatamente, entonces se dejaba para el final de la noche. Puede ser que esa es la razón que Rashi no quiso explicar así. De todos modos, según Rabbi Yohanan, Trumat HaDeshen toda la noche, pero hay una enseñanza que hay que dividir la noche de todos modos en la mitad. Eso se refiere a aquellas partes que por un lado ya se secaron por completo como madera del fuego, por otro lado no se han vuelto carbón, que antes de la mitad de la noche todavía no es considerado que se cumplió la mitzvah de ellas y hay que volverlos al fuego. Después de la mitad de la noche ya es considerado que se volvieron deshen y no hay que volverlas al fuego. Entonces, como dijimos, toda la noche para Trumat HaDeshen, y solamente esa enseñanza viene para aquellas partes que por un lado se secaron y todavía no se han vuelto carbón. Concluye entonces la Gemara Ilka, como es así que toda la noche es kasher. Bechol yom tomin et hamizbeach bekriyat hagever o samuch lo ben milefanav ben milacharav sagya. Durante todo el año se hace el Trumat HaDeshen cuando corre el gever en ese tiempo o cerca de ese tiempo, un poquito antes, un poquito después. Con eso es suficiente y de todos modos es un tiempo antes de amanecer, antes de Rota Shahar. Beyom Kippurin, en Yom Kippur, de Ika Hulsha de Kohen Gadol, que hay la debilidad del Kohen Gadol, Avdinan Michatzot. Entonces adelantamos el tiempo desde la mitad de la noche. Según Rashi, como dijimos en la Mishnah, el Kohen Gadol es el que hace la Trumat HaDeshen. Entonces, para que él tenga tiempo de descansar entre los trabajos, entonces adelantaron el Trumat HaDeshen a la mitad de la noche. Hay otros mefashim que explican que él no hacía el Trumat HaDeshen, pero queremos que en la mañana temprano, cuando él pueda ya empezar el trabajo de Yom Kippur, entonces empezaba a hacer Trumat HaDeshen desde la mitad de la noche, para que cuando él llegue inmediatamente al amanecer, quiera hacer el Tamid, ya esté todo preparado para que él pueda empezar el trabajo y no se retarde, y mientras más pasa el tiempo de Yom Kippur, más por el ayuno más está más débil, etc. Entonces queremos que él pueda empezar inmediatamente, entonces por eso se adelantaba a la mitad de la noche. Uba regalim, y en los regalim de Nefishei Israel, de Nefishei Korbanot, en los regalim que hay mucha gente de Amisrael viene y hay muchos Korbanot, Avdinan Me'ashmoiret Arishonah, lo hacemos desde la primera, cuando termina la primera Ashmoret, que es el al tercio de la noche, que Dektani Taime, como dice la Mishnah, cuando termina la Mishnah diciendo, Lo Aita Kriyat HaGever Magat, Achaita Azara Meleam Israel, que antes de Kriyat HaGever ya se llenaba la Azara de Israel. Entonces vemos que había mucha gente y por lo tanto había también muchos Korbanot. Entonces se adelantaba a hacer el Trumat HaDeshen desde el tercio de la noche. Y hasta aquí, Jaf Amud Aleph.